Bueno, ha salido la lista de Tata Martino de México. La realidad es que no tiene mayor sorpresa. Tiene un par de puntos debatibles que ahora lo vamos a hacer, pero para mí lo más preocupante es que de los últimos mundiales, seguramente, o al menos desde mi opinión, esta es la generación menos talentosa de futbolistas de México, sumado a que no han logrado desarrollar un trabajo como equipo que les alcance para suplir la falta de talento que tiene este equipo. Han quedado fuera a último momento Diego Lainez y Santi Jiménez. Se pueden argumentar y se pueden debatir estas situaciones. La realidad es que Lainez ha sido el talento que México ha esperado por años y no ha logrado dar el salto de calidad. Ni lo dio en el Betis, donde incluso en la temporada pasada, donde el ingeniero Pellegrini rotaba porque el equipo no paraba de jugar y prácticamente utilizó minutos de todos sus jugadores, menos de Lainez. Se fue al Braga para tener minutos en esta temporada y la realidad es que tampoco los ha tenido desde el lugar que uno espera los tenga el futuro talento de la selección mexicana. Titular importante no es. Ha jugado minutos entrando desde el banco de suplentes y no ha logrado despegar. Y por otro lado, Santi Jiménez, que ha ido a Europa y ha empezado su experiencia con el Feyenoord de una buena manera, metiendo goles sin ser titular, pero al mismo tiempo respondiendo con lo que corresponde, con meter goles, y se queda fuera de la lista. ¿Por qué se queda fuera de la lista? Porque el Tata Martino tiene otros 3 centrodelanteros. Raúl Jiménez, el de mayor jerarquía sin lugar a dudas, y que llega después de una actividad muy prolongada. Lo tiene a Funes Mori, que es el punto del conflicto principal, y a Henry Martín. Lo de Funes Mori es por ser uno nacionalizado y porque tampoco ha tenido un semestre con mayor experiencia. La realidad es que México en este proceso rumbo al Mundial tenía mucha expectativa del famoso tridente: Tecatito Corona, Raúl Jiménez, Irving Lozano. Era un tridente que pintaba de primer nivel, tenía o reunía o reúne las condiciones de lo que México ha esperado por mucho tiempo, o al menos aquellos que seguimos el fútbol mexicano. Es talento que esté probado, comprobado en Europa, jugando en un buen nivel. Raúl Jiménez venía hace un par de temporadas de ser el goleador de un Wolverhampton que peleaba a mitad de tabla para arriba. El Tecatito Corona ganaba minutos cada vez más, siendo importante, el mejor jugador de la liga portuguesa y hasta que se fue al Sevilla. E Irving Lozano dejaba el fútbol de Holanda y se iba al Napoli para hacer en ese momento el traspaso más costoso, y había mucha expectativa por lo que iba a hacer Lozano en el Napoli. Ninguno de los 3 ha logrado mantener o desarrollar ese nivel que mostraron en aquel momento. Lamentablemente, la fractura de cráneo le ha jugado una mala pasada en aquel golpe a Raúl Jiménez. Uno, nunca volvió a ser el mismo en cuanto a confianza, cantidad de goles y capacidad colectiva, o al menos no logró desarrollarlo. Y 2, después vinieron otro tipo de lesiones que hacen que llegue al Mundial sin actividad. Lozano ha alternado, tiene momentos muy buenos, tiene otros momentos bastante donde se pierde y no ha logrado al final de cuentas desarrollar la expectativa que generó. Se esperaba que el Napoli iba a contratar un crack del futuro, y el Chucky Lozano puede jugar muy buenos partidos y a veces lo hace, pero no es un crack con consistencia. De hecho, alterna bastante minutos con Politano, que ya es un jugador de mucha experiencia en la Serie A, y todos sabemos que Tecatito no está. Y en la mitad de la cancha creo que es donde ha tenido mayor problema. Ha esperado, me parece, por mucho tiempo Martino, confiando en que Herrera y Guardado iban a ser sus interiores, sin prestar atención a que Herrera y Guardado iban a llegar a esta Copa del Mundo ya veteranos, con poca capacidad de ritmo futbolístico. Héctor Herrera además toma la decisión de dejar el fútbol en Europa y pasar a jugar al MLS, y no ha estado en un gran nivel. Guardado ya es un jugador que en el Betis es suplente para determinados partidos, para algunos reemplazos y para algunos minutos, y tiene la figura creciente de Edson Álvarez, a la cual no ha acompañado ni el crecimiento del Guti, que se mantiene y juega bien en Holanda, pero no ha crecido para ir al siguiente nivel, y Edson Álvarez no pudo ir al Chelsea, que era la gran apuesta esta temporada. En algún momento se esperaba que Romo, hace año y medio, era el futuro de la selección mexicana, no pudo serlo. Entonces, todo lo que tenía planeado, parece, Martino, y con poca previsión de entender que Herrera y Guardado se iban a poner veteranos y no iban a llegar en su gran nivel, no le dio rodaje a una segunda línea como para hoy poder contar con ellos. Edson Álvarez es el gran referente de esa mitad de cancha, y no me voy a meter en eso porque no lo sé, pero los reportes de aquellos que están cerca de la selección mexicana dicen que Martino consideraría no ponerlo de titular en el primer partido, así hacerlo en el segundo. La realidad es que ¿por qué digo que México tiene una falta de talento con respecto a otros años? Porque yo sí creo que los mejores jugadores están en Europa. Yo sí creo que a los clubes europeos, cuando ven buenos jugadores, los van a buscar y se los llevan. Y yo sí creo que hay una diferencia entre jugar en un muy buen nivel en nuestros países a hacerlo en Europa. Creo que nuestros países
países pueden producir buenos futbolistas, pero se hacen buenos jugadores de fútbol en Europa. El proceso de aprendizaje táctico, de comportamiento, de un montón de cosas, pero principalmente de entendimiento del juego, se desarrolla, o la mayoría lo terminan por desarrollar cuando están en Europa. Eso sumado a que ir a Europa denota, primero, calidad y segundo, ambición. Algo que es indispensable en el futbolista de nuestros países, tener la ambición de crecer, de ir a un lugar mejor y de competir con los mejores a otro nivel. Y creo que a México le ha faltado eso. Es verdad que tiene algunas apariciones que pueden ilusionar. Creo que Alexis Vega es un futbolista que puede ilusionar y que puede tener una buena Copa del Mundo. Si es que México termina atacando como uno imagina que debería atacar, con el Chucky Lozano por derecha, con un centro delantero que me imagino será, depende de cómo está Raúl Jiménez, si está bien será Jiménez, y si no habrá que ver qué decide entre Henry Martín y Funes Mori, y que por izquierda podría tener lugar para Alexis Vega. Repito, una de las buenas apariciones del fútbol mexicano, pero que al final de cuentas siguen sin probarse en el fútbol de afuera, en el fútbol de Europa. Héctor Moreno es un buen central, pero también ya pasó por Europa y Europa no se peleó para que se quedara y está de regreso en el fútbol mexicano. Araujo es un buen central, pero ya volvió del Celta y también parece que sus mejores momentos le pasaron. En el lateral derecho se queda entre que Sánchez es un lateral ascendente que se acaba de ir a Europa, pero que todavía no ha logrado desarrollar su carrera como tal en Europa, y lo tiene a Kevin Álvarez, que viene con un gran prospecto, pero que le falta dar ese salto de categoría. Y en el lateral izquierdo, entre Gallardo y Arteaga, tiene que decidir, pero la realidad es que tampoco es que tiene una gran jerarquía de laterales por izquierdo. Me queda por ahí Montes en la saga central, que es un central cumplidor, pero en líneas generales creo que a México le faltan jugadores probados en el máximo nivel, que estén en el mejor momento de su competencia, y esto no lo ha logrado suplir Martino con juego colectivo. Toda la ilusión que generó Martino y su primer año como técnico de México se ha transformado en una selección que ha perdido los partidos importantes, algunos con buen rendimiento, otros no. Ha perdido con los meses y con los años ese buen rendimiento que tuvo en el primer año, y ahora llega a la Copa del Mundo siendo un equipo con individualmente jugadores en su gran mayoría lejos de su mejor nivel, sin haber tenido un trabajo colectivo que les permita decir que juntos son mejor que por separado cada uno de sus clubes, y eso genera toda esta desconfianza que hay alrededor de la selección de México, que repito, se han enfocado mucho en si Santi Jiménez debe ir o no, porque al final de cuentas Martino ha caído en contradicciones como muchos técnicos. Creo que la verdad a la hora de seleccionar jugadores es la de Luis Enrique. Cada uno es distinto y cada uno requiere un análisis. Es difícil generar o generalizar con reglas para la convocatoria. Es difícil decir, hay que estar bien en Europa, jugando titular en tu club, teniendo muchos minutos, porque por ahí te encontrás casos en los que no. Y en eso ha caído Martino, en que su selección no tiene jugadores sub-23, no tiene jugadores jóvenes, en que ha dicho y ha repetido una y otra vez que es sumamente importante ir a Europa a sumar experiencia, pero al final de cuentas ahí están Lainez y Santi Jiménez, que están en Europa sumando experiencia y yendo por su sueño, se quedan sin la Copa del Mundo, que hay que tener ritmo futbolístico para estar en el Mundial. Ahí está Raúl Jiménez sin jugar, ahí está Funes Mori, que ha jugado bastante poco. Es decir, las contradicciones de Martino existen como tal, pero creo que tienen que ver más con, al final de cuentas, los periodistas muchas veces exigimos o les pedimos a los técnicos que pongan ciertas reglas de convocatoria, y después los técnicos se van dando cuenta que no pueden seguirlas, porque hay excepciones, porque hay análisis distintos para cada uno y porque hay una realidad. Las selecciones es verdad que son los mejores de un país, pero no todos los mejores están en función de que muchas veces se repiten en el puesto, o que muchas veces hay jugadores que han trabajado mucho tiempo con un técnico, y por más que aparezca otro que esté muy bien, los técnicos respetan a aquellos que han trabajado mucho tiempo con ellos. Y esto es lo que ha hecho Martino con respecto a esta decisión. Se ha debatido sobre el tercer arquero también en México, algo que no marcará mucha diferencia. Conclusión, México tiene que encontrar una reacción muy rápida. En estos días, el otro día en el amistoso con Irak tampoco le dejó mucho, porque fue un rival que no le exigió mayormente. Tiene que encontrar soluciones rápidas. Enfrenta a Polonia en el primer partido. Polonia es un equipo que tiene menos funcionamiento que individualidades. Si analizáramos hombre por hombre a Polonia con México, Polonia es más que México, pero también está con muchos problemas de funcionamiento. Tendrá que encontrar, repito, en estos días, y ha tenido una ventaja México, y es
que la liga local terminó más temprano y le ha permitido a Martino esta concentración con 2 partidos amistosos y con tiempo de trabajo para todo su equipo, pero o mejora mucho en lo colectivo este año o está en la puerta de tener una Copa del Mundo donde el fracaso será muy grande, porque México se apoya mucho en cuando llega el Mundial, México siempre aparece, que es una realidad. México avanza siempre de la fase de grupos. A mí me parece que esta generación es la que más dudas me genera si es capaz de avanzar de grupo. Fútbol es fútbol, que a lo mejor ganan un partido inesperado, pero en condiciones normales, Argentina es más que México. En condiciones normales, Polonia, sin desarrollar su juego todavía en un mejor nivel, tiene individualidades muy por encima de México. Pero fútbol es fútbol y habrá que ver cuán mejor es capaz de competir México en la Copa del Mundo de lo que ha hecho hasta el momento. Pero la conclusión es: se ha centrado mucho el debate en los 2 o 3 que estuvieron cerca de ir y que no van, pero la realidad es que México carece de talento y no ha trabajado para tener más talento. Seguramente cuando México quede eliminado en alguna instancia de este Mundial volveremos a escuchar: hay que trabajar en las divisiones inferiores, hay que parar con la cantidad de jugadores extranjeros que vienen a nuestra liga, hay que parar con la cantidad de jugadores extranjeros que no tienen categoría, que no tienen clase, que no tienen rendimiento para jugar en la Liga Mexicana, hay que promocionar que los jugadores se vayan a Europa a competir mejor. Se escuchará todo eso, pero la realidad es que México ha hecho todo lo contrario. Cada vez hay más extranjeros, quitaron los ascensos y los descensos, por lo que cada vez se juega con menos presión en el fútbol mexicano. Desarrollaron un sistema donde en el campeonato donde 2 se clasifican a la postemporada, por lo que ni siquiera hay que tener mayor presión para llegar a la postemporada, donde en un par de partidos se te puede acomodar la temporada, decir, bueno, clasifiqué a la liguilla y ya no me alcanzó, o al repechaje y ya no me alcanzó. Entonces el deportista mexicano, o el futbolista mexicano mejor dicho, se ha acostumbrado a competir sin la presión que sí existe en el fútbol de otros lados, principalmente en el fútbol de Europa, donde un jugador no se puede relajar ni siquiera en un partido donde ya el resultado no tiene mayor relevancia porque sabe que tiene mucho en juego. Se está haciendo muy largo esto, pero bueno, les mando un saludo y a todos mis amigos mexicanos les deseo de corazón que sea un buen mundial y que le puedan ganar a Polonia en ese primer partido y que México avance, pero la realidad me dice que de los mundiales anteriores a este, y comparen, vean la lista de quién llevó México a cada mundial y dónde estaba jugando y en qué momento estaba jugando cada uno de sus jugadores, y verán que México, para mí, humildemente, tiene en esta su generación menos talentosa de todos. Y encima, la mala suerte que le pasó con el Tridente.